Bueno, hace un par de semanas tuve el privilegio de estar con nuestros hermanos en Honduras y era muy interesante. En mayo había ido un grupo, de hecho Marcos fue a Honduras en mayo y visitó esta iglesia junto con otros hermanos de la iglesia Clear Creek. Habíamos ido el año pasado con un grupo a servir con esta iglesia. Es una iglesia de nuestra red. Ahí en Honduras, una nueva iglesia, tiene 5 años, pero todavía va creciendo poco a poco. Pero lo que me comentan los hermanos de la iglesia, platicábamos después del servicio y todo, y ellos un poco asombrados, dicen, es increíble que cada vez nos asombramos, cada vez que viene un grupo de la iglesia, nos asombramos de la manera en que comparten abiertamente sus batallas, sus luchas. Estamos hablando, comparten abiertamente sus pecados. Nosotros no hacemos eso. Es lo que me dijeron. O sea, aquí no se hace eso. Pero era algo como que no les chocaba de mala manera, les atraía. Pero ellos están tratando de ver cómo, tal vez de alguna manera, tal vez lo ven muy lejos, lo ven imposible, que alguien comparta, que divulgue, ¿verdad?, sus secretos. Pero dice, o sea, cada vez que viene un grupo nos quedamos todos atónitos. La verdad es que creo que nos podemos identificar con ellos, con la iglesia allá y cómo se sienten, porque cuando uno piensa, ¿verdad?, en la honra, no solamente de uno, sino, o sea, uno, podríamos decir, la fama de uno es como viene a ser la fama de la familia, viene a ser la fama de la iglesia, etcétera. Entonces, la honra, la vergüenza que podría ocasionar si uno realmente se abre y lo comparte todo, el qué dirán. O sea, hay mucha gente que, aunque muy buena, tiene muy suelta la lengua, ¿no? Hay muchos pajaritos que, aunque digamos, bueno, este es confidencial. Sabemos que los pajaritos vuelan y de alguna manera los pajaritos empiezan a contar y ya no quedó en confidencia, ¿no? O sea, hay quienes no guardan un secreto ni bajo llave y es muy complicado. Entonces, de repente alguien con los que estoy compartiendo es muy espiritual y va a querer compartir la petición con otros para que oren por mí en mi situación, ¿verdad? Esa es la manera de espiritualizar el chisme, por si acaso. Pero hay mucho riesgo, hay repercusiones de abrirse de esta manera. Entonces, ¿cómo avanzamos? O no sé si debemos avanzar, porque es muy riesgoso. Estamos empezando hoy una serie corta que se llama Comunidad Radical. Comunidad Radical. ¿Qué tipo de comunidad murió Cristo para salvar y para crear? Si miramos, por ejemplo, esos dos ejemplos, un grupo que entre ellos y hasta con otros pueden decir, esto es con lo que estoy batallando yo. No sé si podrían orar por mí. No me fue muy bien esta semana. Y otro grupo que dice, no, todo bien, ¿cómo estás tú? No, acá sí, excelente, en victoria. O sea, ¿cuál comunidad murió Cristo para formar? Y bueno, vamos a ir a las Escrituras y empezar a ver. Y no es para condenar, o sea, lo que estamos diciendo es que por este lado, esto es muy entendible, es muy peligroso, muy riesgoso compartir, divulgar, etcétera, ser auténtico, pero ¿qué crea? Crea personas que ponen fachadas espirituales, que siempre andan con máscara. ¿Cómo se llama una persona que usa máscara? ¿Sabe cuál es la palabra en griego? Hipócrita. Eso es lo que significa, alguien que usa máscara. Terminamos con cristianos que nos asemejamos a los fariseos y a los hipócritas.
el mundo está mirando, ¿cuáles de esas dos comunidades crees tú que se ve algo atractivo para una persona que no conoce a Cristo? Yo puedo decir, hay personas que, bueno, tal vez más adelante vamos a poder compartir una historia en particular, pero este tipo de comunidad, donde las personas son auténticas, sinceras, reales, sin máscaras, se vuelve muy atractivo para las personas que no conocen a Cristo, que también lidian con un montón de luchas. Bueno, vamos a ir a Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5 y vamos a leer del 13 al 14. Del 13 al 16. Santiago 5, del 13 al 16. Dice, ¿sufre alguien entre ustedes que haga oración? ¿Está alguien alegre que cante alabanzas? ¿Está alguien entre ustedes enfermo que llame a los ancianos de la iglesia? Los ancianos, ese es el término bíblico para los pastores. Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Vamos a pedir nuevamente que Dios nos ayude. Señor, pedimos que nos ayudes, Señor, en esta tarde y en las semanas que vienen, a empezar a contemplar una comunidad radical que puede llegar a existir, Señor, porque tú moriste en la cruz y resucitaste para crearla. Y, Señor, quisiéramos poder, dentro de poco, gozarla hasta aquí entre nosotros. Pedimos que nos ayudes y nos hables en esta tarde. Amén. Muy bien, entonces en este pasaje donde Santiago está terminando su carta, él empieza hablando de diferentes situaciones que puede haber en la iglesia. Menciona si alguien está enferma, si alguien está alegre, si alguien está sufriendo, y menciona pues las cosas que se pueden hacer. Menciona específicamente que si alguien está enfermo, que llame a los pastores de la iglesia que vengan, que oren por él. Ya leímos el pasaje, ¿no? De alguna manera no dice que no dice que toda enfermedad es ocasionada por un pecado, ¿no? Pero contempla que posiblemente hay situaciones donde nuestra salud física puede ser afectada por pecado no confesado. Imagínense. Pecado que estamos albergando, que estamos ocultando, que no queremos que nadie descubra, puede llegar hasta afectar nuestro bienestar físico. No dice que este sea el caso, pero menciona, si ha cometido pecados, le serán perdonados. No nos debe extrañar porque hay otros ejemplos de esto en la Biblia. Por ejemplo, el rey David, en el Salmo 32, dice lo siguiente. En el Salmo 32, dice, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Es bueno mirar desde el principio aquí. David, el gran rey, el hombre conforme al corazón de Dios, el salmista de Israel, no está diciendo cuán bienaventurado el hombre que no tiene pecado, que camina en santidad, que nunca hace nada que ofenda al Señor.
porque David está muy consciente de que ese no es el caso de ningún ser humano, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Claro, los salmos y salmos de David nos llaman a una santidad y a agradar al Señor y a todo eso, pero siempre conscientes de que dependemos de la misericordia de Dios. Porque Él dice, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto por el Señor y por la sangre del sacrificio que el Señor provee. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Hay una sinceridad ante Dios y los demás que atrae el perdón y que el Señor no nos culpe de pecado, aunque tenemos pecado. Versículo 3. Escuchen esto. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. O sea, David está describiendo que hay una presión que él siente. Esto le va a afectar psicológicamente, emocionalmente y él dice hasta físicamente. Él habla de que sus huesos se le secan cuando él no quería reconocer su pecado. Pero escuchen, te manifesté mi pecado, versículo 5, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Es interesante, en el caso de David, él confesó su pecado a Dios. Cuando él había pecado con Betsabé, no sé si se acuerdan la historia, pero él estaba en su azotea, vio, había una mujer muy bonita, etc. Él siendo el rey, mandó por ella, termina ella embarazada, ella es casada, el esposo de ella es un soldado en el ejército de David, sirviendo a él mismo. Entonces, al principio no pasa nada, ¿no? Pero cuando se descubre que ella está encinta, David de varias maneras procura que, primero manda a llamar a su esposo para que se acueste con su esposa, para tapar el asunto. Pero el esposo de ella no va a su casa a acostarse con ella, sino que duerme en la puerta del palacio, porque dice, ¿cómo yo voy a ir a acostarme con mi esposa cuando mis compatriotas que están sirviendo al rey están en el campo de batalla? David trata de darle un poquito más de tomar, a ver si se anima a ir a su casa. No, muy íntegro, regresa al campo de batalla con una carta en la mano del rey al general. Pónganle en las primeras líneas y luego retrocedan los demás para que él. Entonces David mata al esposo indirectamente, pero también directamente mata al esposo de Betsabé. David es rey. David no rinde cuentas a nadie. David no reconoce su culpa. David trae a Betsabé, va a ser su esposa, no hay ningún problema. Pasa no un año, pero casi un año, no sé cuántos meses, 7, 8 meses, David no quiere reconocer lo que ha hecho. Dios envía al profeta Natán y Natán le enfrenta a David. David, al escuchar lo que le dice Natán, que es
maravilloso toda la historia de cómo Dios restaura a David. Pero en 2 de Samuel 12:13 leemos esto. David dijo, yo confesé a ti mi pecado. Pero ¿qué dice 2 de Samuel 12:13? Entonces David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. He pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. David dice, mi vitalidad se secaba, se desvanecía cuando yo quería encubrir mi pecado. Pero después yo te confesé, Dios, mi pecado. Pero cuando miramos, si fue en este momento, por lo menos, David no solo le confiesa a Dios, David le confesó a Natán su pecado. Y fue muy restaurador porque también Dios puso en la boca de Natán una palabra de perdón y de gracia que David pudo escuchar. Entonces, al David confesar su pecado, él saca lo feo, lo vil de su pecado a la luz. Y su pecado se vuelve algo concreto. Y también David tiene la oportunidad de escuchar una palabra concreta de parte de Natán. En el Salmo 51, 10 y 12 de esta misma etapa, de esta etapa en la vida de David, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Quiere una renovación. Versículo 12, restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Había perdido el gozo de la salvación, pero a través de la confesión puede recuperar el gozo de la salvación. Puede tener un espíritu renovado. ¿Me está escuchando? Esos esqueletos, esos secretos, esas cosas que nos carcomen desde adentro, las cosas que no queremos que nadie nunca sepa, hay una manera de ser libres de ellos, de experimentar el perdón de Dios concretamente por esos pecados, de tener nuestro espíritu renovado y tener un gozo en la salvación que nunca vamos a tener mientras estamos tratando como David de encubrir nuestro pecado. La confesión es liberadora. Ahora, nosotros desde la iglesia primitiva nunca había un patrón. Leímos en Santiago, o sea, dice que llamen a los pastores de la iglesia que vengan y oren, pero inmediatamente dice, pero no solamente ellos, dice, por lo tanto, o sea, de la misma manera, confiésense sus pecados unos a otros para que sean sanados. Entonces, la confesión no es algo que tenemos que hacer a cierta persona, sino que es algo que hacemos entre los creyentes, entre el pueblo de Dios. Muy interesante, había un hermano que compartió de su grupo en casa, un grupo de varones que se reunía. Estábamos hablando de estos temas y él dijo, bueno, hay dos varones que me vienen a la mente, dos varones. Dice, cuando nuestro grupo de varones compartiría cosas durante nuestro tiempo de oración, el primer varón, y dice, y quiero recalcar, todas las veces decía, todo va excelente.
Todo bien, todo perfecto. Agradecido de que Dios fuera tan bueno. Y dice, aunque yo sabía que él tenía grandes problemas en su vida. Él tenía problemas de salud. Él tenía problemas en su trabajo. Él tenía problemas en su matrimonio. Pero nunca compartía nada personal. Siempre decía, todo va bien para mí. Estoy agradecido a Dios por ti y todo. Quería siempre orar por otros. Pero dice, bueno, había otro varón en nuestro grupo. Y dice, yo sabía que él estaba batallando con una adicción a la pornografía durante muchos años. Y estaba destruyendo su vida y estaba destruyendo su matrimonio. Dice, él regularmente me confesaba a mí su batalla y también a otro buen amigo. Dice, en la reunión de varones, en el grupo, él introdujo esa batalla que él tenía, solo diciendo, hablando de la tentación y la lujuria. ¿Sí? La tentación y la codicia, pidiendo oración. Pero con el tiempo, él iba compartiendo un poco más y un poco más. Dice que dentro de un año, él era tan abierto con todo el grupo como lo había estado conmigo cuando estábamos a solas. Un contraste, dos maneras de vivir. ¿Cuál es la manera en la que Dios nos llama a vivir? Yo sé, este lado muy riesgoso, puede ser muy complicado, va a requerir mucha, tal vez, sabiduría. No podemos compartirlo todo con todos, pero debemos ser transparentes y honestos de que no somos perfectos. Podemos quitar la máscara y reconocer que todos, o sea, todos en este cuarto, tenemos luchas, tenemos batallas, no solamente en el pasado, ayer, anoche, esta mañana, hoy, esta tarde, estamos todavía, somos proyectos bajo construcción, ¿sí? Pero debe haber alguien, un creyente maduro, una persona de confianza entre el pueblo de Dios. Escúchame, con quien lo compartes todo. El 100%. Normalmente podemos ser muy transparentes, ¿no? Pero tal vez reservamos ese último 10%. Pero podemos compartir. Va a tomar tiempo, pero es algo importante. ¿Por qué? Quiero compartir algunas observaciones y comentarios de diferentes pastores durante los siglos. El compartir, quiero ser muy claro. Para ser perdonados por Dios no es obligatorio que confesemos nuestro pecado ni a alguna autoridad espiritual ni a otra persona, ¿sí? Si hemos ofendido a una persona, ahí sí, ¿verdad? Tenemos que ir con esa persona y tenemos que confesar nuestra falta. Pero si el pecado es contra Dios y no ha afectado a nadie, etcétera, o sea, no es que Dios no nos va a perdonar si no hacemos una confesión a otro ser humano. No es algo, podríamos decir, obligatorio, pero es algo muy saludable y beneficioso. Eso es lo que estamos diciendo. Eso es lo que estamos diciendo. Desde el primer siglo de la iglesia, la iglesia ha compartido eso. Hay un escrito en el año, alrededor del año 100, o sea, casi el mismo siglo en que Cristo vivió, murió y resucitó, que se llama el Didaqué,
Y este libro no es Biblia, es un libro de la iglesia de ese tiempo, que dice: en la iglesia confiesen sus transgresiones y no se acerquen a la oración con una conciencia contaminada. Entonces, esto era algo que practicaban. Había un grupo, como, no sé si eran el primer grupo de monjes, pero hay un grupo que se llaman los Padres del Desierto. En ese tiempo, el tercer siglo, cuarto siglo, comunidades monásticas que practicaban esto abiertamente. Los monjes jóvenes, ellos compartían entre sí sus pensamientos intrusivos, o sea, las cosas que les venía a la mente y sus tentaciones a un anciano espiritual o a un hermano. No porque el hermano tuviera el poder de conceder una absolución, un perdón sacramental, escuche, sino para robarle a la tentación su, no sé cómo se diría, secrecy, su secrecy, que no pueda estar en secreto. Robarle a la tentación la oportunidad de mantenerse en secreto y para recibir guianza y oración. O sea, lo que le estaban pidiendo al hermano era ayuda, y lo que estaban haciendo al sacarlo a la luz es que está venciendo, está disminuyendo la fuerza que la tentación tiene. Dijo un pastor alemán, Dietrich Bonhoeffer, que era durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, dice: el pecado quiere estar a solas con las personas. Cuanto más aisladas estén las personas, más destructivo es el poder del pecado sobre ellos. El pecado quiere mantenerse en secreto. Pero dice también Bonhoeffer: el que está solo con su pecado está absolutamente solo. Él dice: en la confesión, el cristiano empieza a abandonar su pecado. Cuando nosotros confesamos el pecado, iniciamos el proceso de vencerlo. Iniciamos el proceso de abandonarlo. La lucha no se acabó, pero ha habido un avance cuando lo sacamos a luz. El dominio del pecado se quebranta y de ahora en adelante el cristiano gana victoria tras victoria. Vamos a Primera de Juan, capítulo 1. Por si acaso, no vamos a concluir el servicio con una confesión abierta ante la congregación. Esto es algo voluntario que estamos queriendo decir: deberíamos de vivir así. Y tal vez más que decir eso. Tal vez más que decir deberíamos vivir así. Estamos diciendo: debemos crear una comunidad donde se puede vivir así. ¿Me explico? Yo sé que lo normal es que uno comparte algo y los pajaritos lo llevan. Uno comparte una lucha y esa petición se comparte con otros. Debemos ser pioneros como iglesia y crear una comunidad donde las personas sientan que es seguro poder compartir. Que las personas sepan que aquí, cuando alguien divulga su batalla, lo que van a escuchar es: bueno, déjame compartirte de la mía. Y vamos a orar que Cristo nos ayude. En lugar de lo que ocurre muchas veces, de respuestas fáciles: bueno, solo debes tener más fe, solo debes orar, esto y lo otro. No.
Obviamente, vamos a orar, vamos a tener fe, vamos a creer el Evangelio, pero vamos a vivir la vida sinceramente. Primera de Juan 1, del 5 al 9, dice así: y este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz como él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Dios es luz. En Él no hay nada oculto, no hay nada escondido. Lo glorioso del Evangelio de Cristo es que cuando una persona viene a Cristo, sus pecados le son perdonados. No solo los pecados que cometió antes de venir a Cristo, todos sus pecados. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. La sangre de Cristo, como hemos leído, si andamos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. El pecado va a estar con nosotros hasta el día en que veamos a Cristo. Pero el perdón de Dios está con nosotros hasta el día en que veamos a Cristo. Entonces, si hemos sido perdonados, me encanta como Pablo menciona en Efesios capítulo 1, él menciona que Cristo, por la gracia de Dios, Dios nos hizo aceptos en el amado. ¿Sabía usted que en Cristo somos aceptos a Dios? Somos aceptables, amados. Dios nos acepta. Tenemos su aprobación. Si no sabemos eso profundamente en nuestro ser, sentimos que necesitamos la aprobación de los demás. Pero si ya hemos sido aceptados y Dios nos conoce, podemos ser honestos también con los demás. No tenemos que tratar de ponernos máscaras. Entonces, simplemente quiero empezar en esta tarde diciendo, creemos ese tipo de comunidad. Creemos una comunidad radical donde podemos ser sinceros, donde todos podemos decir, mira, yo todavía no he alcanzado la meta. Yo sigo batallando con algunas cosas, pero estoy en la lucha, quiero que me ayuden, etc. No vamos a compartirlo todo con todos, pero podemos por lo menos decir eso. Podemos quitarnos la máscara y decir, este soy yo. Soy un pecador salvado por gracia. Sigo en la lucha. Voy avanzando por la gracia de Dios la mayoría de los días, pero sigo en proceso. Y con alguien o con algunos poder realmente abrir el corazón más completamente. Estamos llamando esto vivir sin filtros. Vivir sin filtros. Y me gustaría que empezáramos esto va a requerir, creo yo, que todos empecemos a compartir un poquito más de lo que es cómodo. No estoy diciendo que lo vamos a compartirlo todo, pero en lugar de decir, bueno, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Ser un poco honestos, ¿sí?
Alguien me preguntó, no sé si fue la semana pasada, sí, tenía que ser la semana pasada, porque la semana anterior no estaba en Honduras. Alguien me preguntó, hermano, ¿cómo le fue la semana? Más o menos, le dije, sí. No tengo que decirle que todo estuvo excelente, ¿no? Puedo decir, mira, estoy en la lucha, me va bien, pero a veces batallo más, etcétera, ¿verdad? Compartamos un poquito más de lo que es cómodo. Creo que ahí comienza. Seamos sinceros. Quitemos el, el plástico cristiano, el plástico espiritual, y seamos sinceros. Vamos a orar y pedir que Dios nos ayude. Señor, gracias te damos. Señor, gracias porque tú cargaste en Cristo el pecado de todos nosotros, Señor. Él fue herido por nuestras transgresiones. Señor, gracias porque a través de Él tenemos la oportunidad de ser perdonados, restaurados, renovados. Señor, pedimos que nos ayudes a poder empezar a practicar un poco lo que nos dices en Santiago 5:16. Confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Señor, ayúdanos a compartir un poco más de lo que es cómodo para poder ser sinceros y para avanzar como comunidad en esta gracia. Y Señor, también ayúdanos, Señor, a entender que ser una comunidad radical donde las personas pueden vivir sin filtros requiere que seamos celosos en guardar la confianza, que Señor podamos crear un ambiente seguro. Ayúdanos a hacerlo, Señor. Gracias por tu bondad y tu misericordia. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén.